Ahora le damos paso al doctor Francisco de la Rosa, médico especialista en medicina física y rehabilitación, director médico de la Federación Dominicana de Natación y coordinador de la Residencia de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General Plaza de la Salud. El doctor de la Rosa es un especialista de alto nivel y va a presentar la conferencia de lesiones en el brazo de lanzar. Adelante, doctor de la Rosa. Muy buenos días. De verdad que agradecer al doctor Pinedo y a la doctora Pinedo por la invitación a este congreso, que realmente he estado maravillado con la calidad de las ponencias que me han precedido. Y de hecho, las dos ponencias del día de hoy nos van a ayudar bastante a entender las cosas que voy a tratar de desarrollar en los próximos minutos con ustedes. Trataré de ser bien escueto y ajustarme al tiempo que me han asignado. El dolor de hombro en el atleta joven es algo bien frecuente. Nos vamos a ver cómo en la literatura eso nos deja saber y queda evidenciado que es una preocupación para todo el médico que atiende o que presta servicios a deportistas. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y estos van a ser los objetivos que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Disculpe, doctor, no podemos ver la pantalla suya ni podemos verlo a usted. Ok. Vamos de nuevo, entonces. Ya y sí ahora no ven. Ya sí vemos su pantalla, pero su cámara sigue apagada. Bien. Ya sí lo vemos. Perfecto. Y ahí tiene la pantalla, ¿verdad? Sí, ya tenemos la pantalla. Perfecto. Entonces, como les decía, estos son los objetivos que vamos a tratar de desarrollar en los próximos minutos. Las consideraciones generales a la luz de la evidencia científica en torno al abordaje del dolor de hombro en los atletas jóvenes y la fuerza de las recomendaciones puntuales sobre ese manejo. Inicialmente, hay que recalcar o recordar, la mayoría de ustedes, ¿verdad?, que conocen el concepto de ese overhead athlete o el atleta que hace movimientos por encima de la cabeza, de que es justamente ese atleta el que va a estar más expuesto a tener dolor de hombro. Y esto incluye incluso las variantes en atletismo y de los deportes acuáticos en sentido general. Y hay un tema que puede ser objeto de una conferencia por sí solo, y de hecho ha tenido mucha cabida en las conferencias de los simposios de medicina deportiva en los últimos años, que es la especialización temprana en el deporte, y es parte de lo que nos lleva a hablar de un tema específico en atletas jóvenes. Y esto se refiere a ese entrenamiento intenso y todo el año en un solo deporte con la exclusión de otros deportes, y que ya por varios autores ha sido catalogado como un factor de riesgo extrínseco, como parte de los conferencistas que me precedían mencionaba, en torno al desarrollo de lesiones de hombro en atletas jóvenes. Criterios para definir esa especialización temprana, de acuerdo a la Sociedad Ortopédica Americana de Medicina del Deporte, considera tres criterios fundamentales. Y esto es que haga o el atleta practique ese deporte organizado por más de 8 meses en el año, o aproximadamente a todo el año, que participe en un solo deporte y excluya a los demás. Y esta institución en manera específica también incluye aquellos niños prepúberes, séptimo grado o los menores de 12 años, pero esto puede variar con otras literaturas. En ese mismo sentido, entonces vamos a ver que al tomar en cuenta esos criterios de entrenamiento de más de 8 meses al año, escoger un solo deporte durante ese año y excluir los demás, mientras más criterios vamos teniendo, mayor aumenta el riesgo de lesiones y sobre todo el riesgo de lesiones por sobreuso, como mencionaban los conferencistas previos. O sea que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta esos factores, de acuerdo a la literatura, en torno al desarrollo de lesiones en sentido general y en casualmente o oportunamente y específicamente en el hombro de igual manera. El doctor Zaremsky, que es un fisiatra con especialización en medicina del deporte, que tiene práctica en Florida y fue lanzador de adolescentes, es uno de los que más publicaciones ha tenido en este sentido. Y este es un modelo que él plantea en una narrativa que
que publicó el año pasado, en el cual vemos cómo todos los factores intrínsecos y extrínsecos se presentan en un modelo de causalidad, en el cual ese atleta predispuesto a una lesión, al exponerse a los factores extrínsecos, entonces lo convierte en un atleta o un adolescente susceptible. Esto lo que hace es que al tener exposición ahora a un evento elicitante como lanzar ya lesionado, lanzar fatigado o una preparación escasa o deficiente en torno a la temporada, es lo que puede llevarlo a una lesión. Dentro de ese mismo orden, el doctor Zarensky entonces plantea en una ya narrativa, en una revisión sistemática a la literatura, en torno a esas lesiones de sobreuso y la especialización en el deporte, que entonces hay factores como jugar en diferentes equipos, que eso lo vemos muy frecuentemente en nuestra realidad. La velocidad de lanzamiento, incluso sobre los tipos de lanzamiento y la fatiga del hombro como factores que pueden predisponer a lesiones en el hombro del lanzador. Yéndonos y retrotrayéndolo a ustedes al campo en el que yo más me desempeño, que es el área de los deportes acuáticos, entonces vemos que la incidencia y la prevalencia realmente es alta en torno a los nadadores que presentan dolor de hombro en algún momento. Esto se ve acentuado todavía más en aquellos que tienen un volumen de entrenamiento semanal alto y varios años de participación activa en la natación. Y aquí comenzamos a ver también unos datos interesantes y que va muy de la mano de lo que mencionaba la doctora González. Esto es que hay un concepto de hallazgos relacionados con la práctica del deporte que vamos a ir viendo en los deportistas. Y nosotros tenemos que hacer ese discernimiento de saber cuáles son esos hallazgos que pueden ser adaptaciones que pueden incluso llegar a ser severas y aquellos hallazgos que van a ser patológicos y poder identificarlo en relación a la historia clínica y el examen físico, que para nosotros es bien importante. Entre esos conceptos y basados en el tema de esa evaluación funcional, que vamos a aplicarlo fundamentalmente al hombro, pero que la doctora González lo mencionó bastante bien en su conferencia previa, nosotros hemos hecho un marco de trabajo que fue publicado en ese artículo que ustedes ven ahí, en la revista de rehabilitación, en la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, en combinación con nuestro buen amigo el doctor Gallosa y el mentor de ambos, uno de los profesores de ambos, que es el doctor Micheo de Puerto Rico. Inicialmente tengo que hacer alusión al punto de que nosotros tenemos que identificar y conocer no solamente el aspecto fisiológico de los atletas, sino también aquellas adaptaciones que pueden considerarse frecuentes o hasta relativamente normales, si se puede, y que en algunos casos puede llevar a ser severo. Y estas adaptaciones pueden estarse en cuanto a arco de movimiento, fuerza y posición de la escápula, y que no necesariamente serían patológicos. No obstante, y cito aquí al doctor Micheo, quien lo ha escuchado hablar, sabe que cuando se refiere a dolor de hombro en atletas jóvenes, siempre uno hace la combinación de que se relaciona pinzamiento e inestabilidad, y son conceptos que ya hemos mencionado en la mañana de hoy, y lo vamos a separar. Inicialmente el pinzamiento subacromial, que en algunos textos ha sido referido como hombro del nadador y puede ser primario o secundario, como bien mencionaba el doctor Villanueva, relacionado con los aspectos morfológicos anatómicos del acromión o con la parte biomecánica que tiene que ver con la estabilidad dinámica del hombro y con la estabilidad dinámica de la escápula. Pero si bien es cierto que es un concepto que vemos a diario, en la literatura vemos que puede hacer alusión a muchas cosas, incluso no solamente el fenómeno del pinzamiento, sino también ya asociado a consecuencias de ese pinzamiento, como la tendinosis del manguito rotador, incluso de garitos parciales y afectaciones en la bursa. No obstante, ya en revisiones que se vienen haciendo en torno al abordaje de ese pinzamiento, el ejercicio terapéutico, y en este caso específico, el ejercicio terapéutico con programas específicos para hombros, ha sido mucho más efectivo que el tratamiento más invasivo. Y aunque cada vez menos vemos como el uso de antiinflamatorios, inyecciones de diferentes sustancias, va variando su evidencia en las publicaciones, todavía son una herramienta útil y se sugiere que
de repente, incluso en el momento actual, y dando peso al uso del ultrasonido en la práctica de medicina deportiva, tiene una ventaja adicional cuando esas inyecciones se hacen guiadas por sonografía. Además de eso, si nos vamos entonces a las publicaciones que sustentan o que contradicen o evitan, vamos a decir, el tratamiento quirúrgico en este caso, hay una revisión sistemática muy seria que publicaron en el Journal de Medicina Deportiva británico, que de hecho no recomienda el tratamiento de la descompresión subacromial como cirugía. Esto fue hecho en adultos, pero una realidad parecida podría nosotros, y lo vamos a ver en el transcurso de la presentación, uno extrapolarlo a nuestra aprobación de adultos jóvenes o de adolescentes y atletas jóvenes. Siempre ofrecer tratamiento conservador como una primera opción. En el tema de la inestabilidad glenohumeral, que es el complemento, entonces vamos a ver que se refiere a la pérdida en la congruencia articular que puede ir desde la subluxación hasta la luxación o la pérdida completa de la relación articular en la glenohumeral. Esta realmente vamos a ver que el mayor porcentaje de casos van a irse del lado de la subluxación y lo vemos a diario en consulta. Realmente los atletas que acuden con dolor de hombro y practican algunos de estos deportes tienen una alta incidencia en la presencia de inestabilidad. Y recordar aquí que entonces la tenemos que diferenciar entre aquellas que son traumáticas y las que son atraumáticas. Recordar que la traumática regularmente va a ser en una dirección, puede asociarse a lesiones de Bankart, que son lesiones del labrum antero inferior, por el mismo mecanismo de luxación o incluso lesiones de Hill-Sachs. Y el tratamiento de preferencia en ese caso puede ser cirugía o debe ser cirugía. En el caso de las lesiones de inestabilidad atraumática, están más relacionadas a hiperlaxitud, que puede ser focal o generalizada. El tratamiento fundamentalmente va a ser rehabilitación, puede estar presente en los dos lados y va a ser multidireccional, o sea que va a ser en todos los sentidos. Una revisión que hizo justamente el doctor Zarensky, que voy a citar varias veces en el transcurso de la presentación, junto con el grupo de Puerto Rico, con el doctor Gallosa, el doctor Michel y el doctor Sepúlveda. Entonces, hicieron una revisión sistemática al tratamiento, el retorno al deporte y la tasa de recurrencia en las lesiones en aquellos pacientes que tenían inestabilidad. Si se fijan en el cuadro, realmente la vasta mayoría de su universo se refería a inestabilidad traumática, por lo que los resultados pueden estar enfocados en esa población. Y vemos cómo cuando comparaban aquellos que se operaban de primera instancia y aquellos que se iban a manejo conservador, la tasa de recurrencia era mucho menor y la tasa de retorno al deporte era mucho mayor en aquellos que tuvieron tratamiento operativo como primera opción. Estamos hablando de que fue mucho más contundente, y ahí está la literatura para que la revisen, en aquellos mayores de 14 años, aunque la tasa de recurrencia era interesante en aquellos incluso menores de 14 años. Esto sustenta el hecho de que aquellos pacientes que tengan cuadros de inestabilidad traumática debe evaluarse y debe tomarse en cuenta estos datos para hacer su juicio clínico. No es un axioma, pero debe evaluarse para ver si realmente esto es lo que más les conviene. Y aquellos que tienen inestabilidad multidireccional y atraumática probablemente se beneficien más de un tratamiento conservador. No podemos hablar de dolor de hombro sin mencionar la escápula. Este es uno de los grandes protagonistas y de hecho, y en algunos casos, uno de los grandes olvidados. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver la escápula y evaluar de forma sistemática esa alteración en el control neuromuscular de la escápula. El doctor Kibler y Sasha son de los autores que más han publicado sobre el tema de disquinesia escapular, y además esto ya de hecho incluso lo han logrado tipificar en varios tipos de afectación de ese control neuromuscular de la escápula. Y definitivamente en nuestra evaluación debemos de ir incluyendo lo que es evaluación postural, la posición de la escápula en reposo y de forma dinámica, e incluso implementar aquellas maniobras correctivas de modo que confirmemos el diagnóstico. Este es un paciente, y estoy poniendo el video, espero que lo puedan ver, el cual, si se fijan en el brazo derecho, que en el caso de él es el brazo dominante,
este se va y fíjense bien en el borde medial de la escápula, el vértice y la espina, la cual está con cierto grado de antepulsión, y esto podríamos clasificarlo como uno de los tipo 1. Este control de la escápula, al ser corregido, puede presentar mucha mejoría en torno al cuadro clínico del paciente, ya que esto está sustentado incluso en los datos que ya hemos visto, no solamente en referencia que le estoy mencionando, sino también en las 2 conferencias previas con amplio detalle. En el caso de la rotación interna glenohumeral y el déficit de rotación interna glenohumeral, o el GIRD, como regularmente se conoce en medicina deportiva, y su primo más joven, que es el Total Range of Motion Deficit, o el déficit de arco de movimiento total, es necesario evaluarlo, y me refiero a esto. La imagen que está a su derecha hace alusión a la forma en que regularmente uno lo evalúa con algo de asistencia, y vemos cómo el deportista ha perdido arco de movimiento en torno a la rotación interna, y esto se da a expensas de ganar rotación externa. Y vemos cómo en la foto más pequeña de la izquierda, Adolis Chapman es uno de los ejemplos de cómo los lanzadores particularmente van ganando rotación externa a expensas de pérdida de rotación externa. Y aquí viene el concepto de GIRD y TROM, en el cual, si evaluamos esa pérdida de rotación interna de manera específica, no debe exceder a 15 o 20 grados. Por debajo de ese número podría ser considerado como fisiológico, porque responde a una serie de cargas acumulativas que se dan en el hombro posterior. Ahora, cuando esa ganancia en la rotación externa, que es el movimiento hacia afuera, logra compensar esa pérdida de rotación interna y es igual a 0, la relación entre lo que gana y lo que pierde, entonces eso podría ser considerado como un TROM normal. Cuando esto excede más de 5 grados en la literatura, entonces lo consideraríamos anormal. Y esto podría estar relacionado, en el caso de los que están normal, a una retrotorsión humeral aumentada. Y si tiene el TROM normal, entonces no necesariamente tenemos que aplicar tratamiento. Aquellos que se identifica y se trata como el GIRD, justamente por esa rigidez en la cápsula posterior o en los elementos posteriores del hombro, el tratamiento va a ir muy orientado a los estiramientos de cápsula posterior, como el sleeper stretch y el crossbody. Un concepto que hemos visto ampliamente detallado en la mañana de hoy es justamente la cadena cinética. Para nosotros es muy importante, y esta imagen es bien famosa en todas las conversaciones sobre el tema, tratar de que, y aprovecho esto porque sabemos que el público es bien diverso y tenemos muchos entrenadores en la audiencia, que el tratamiento, reforzar la idea de la doctora González, el tratamiento o el plan de tratamiento para el dolor de hombro debe empezar desde las piernas al tronco y finalmente en el hombro. O sea, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, olvidarnos de la importancia capital que tienen los ejercicios que activan la cadena cinética en torno a la ejecutoria de los atletas que hacen movimientos por encima de la cabeza con el hombro. Y este estudio, que lo fundamenta incluso en activación medida por electromiografía, es decir, usaron estudios de aguja, electrodos de aguja para ver cómo se iban activando, fundamentó o sustenta que esos ejercicios que son basados en cadena cinética, entonces logran activar de manera bien importante el trapecio inferior y el serrato anterior, aunque no presentaron mayores cambios en el manguito rotador, definitivamente concluyen que promueven la activación a nivel de la escápula, por lo que estos ejercicios también nos van a ayudar a mejorar, junto con los ejercicios para estabilizar la escápula, toda la cadena. Recordar esta imagen que regularmente se la presentamos también a los pacientes para que logren entender por qué estamos evaluando incluso balance en una pierna y squat en una pierna o triple squat en una pierna. Y es que la transferencia de fuerzas se van a ir dando desde la pierna al tronco, escápula y a la extremidad superior. Y cuando vemos que falta una pieza de esa cadena o se prolonga o se altera la capacidad de realmente dar ese fenómeno de forma efectiva, entonces vamos a tener un rompimiento o que se quiebra
la cadena cinética, y esto puede dar al traste con lesiones por sobreuso en hombros, y no podemos olvidarnos de que también pueden estar relacionadas a lesiones de codo, todos estos factores de riesgo. Y de hecho esto es un dato muy importante, ya que no lo podemos dejar de lado, el aumento de la cantidad de atletas jóvenes que tuvieron que exponerse en Estados Unidos a lesiones, a reconstrucciones del ligamento colateral ulnar, y vemos cómo esto fue incrementándose a través de los años durante ese corte de 10 años. Es realmente interesante tenerlo en cuenta, ya que el control de estos factores de riesgo va a ser igual para uno y otro. Además de esto, siempre es muy mencionado y preguntado por los pacientes y por los padres, los entrenadores, cuando llegan a consulta, la incidencia que tienen y los hallazgos que vamos a tener también en el manguito rotador en algunos estudios de imágenes. Y aquí vamos a hacer una alusión a este estudio que los realizaron en atletas de las Olimpiadas pasadas de Río en 2016, en donde la incidencia de lesiones, ¿verdad?, fue mucho más importante en supraespinoso e infraespinoso, aunque el subescapular, a mi entender también, siempre es el gran olvidado, tiene importancia capital en la rotación interna y es parte de los estabilizadores. En el caso de los deportes de contacto se daba más relacionado a contusiones, y en el caso de las lesiones, en el caso de los deportes de no contacto, entonces a sobreuso. No podemos hablar de lesiones de sobreuso y lesiones de hombro en atletas jóvenes sin mencionar el hombro de pequeñas ligas. Y esto es una condición bien característica en aquellos atletas que se someten a especialización temprano y no respetan el descanso como tal y los factores de riesgo que hemos mencionado durante la conferencia. Esto tiene que ver con una epifisiolisis a nivel de la placa fisiaria, la placa de crecimiento, y realmente es un problema serio que hay que tener en cuenta, y aunque el manejo es conservador, lo saca de lanzar durante por lo menos 3 meses. Y eso es bueno tenerlo pendiente, porque hay que darle el descanso necesario e ir trabajando los factores desencadenantes y los factores de riesgo que puedan haber sido identificados en ese atleta que presentó la condición. En torno a los estudios diagnósticos, quiero hacer alusión a varios puntos. En primer lugar, la resonancia magnética. La doctora González mencionaba muy puntualmente y muy claramente el hecho de que el examen físico y la historia clínica es lo más importante para nosotros. Cuando uno hace la evaluación de un atleta, esa evaluación inicial es lo más importante. Y nosotros regularmente entonces buscamos estudios complementarios para objetivizar esos hallazgos, esa impresión diagnóstica que ya nosotros tenemos. Y aunque la resonancia magnética, que es un estudio bien sofisticado, bien moderno y que nos deja ver, como yo le digo a veces a los pacientes, a los que no estamos buscando, nosotros en este mismo sentido también tenemos que comenzar a identificar cuáles hallazgos en resonancia magnética también pueden ser adaptaciones de esos deportistas y no necesariamente una condición, porque entonces tendríamos que las intervenciones y los procedimientos, incluso el tratamiento, entonces lo vamos a tornar más agresivo en pacientes que quizá no lo ameriten. En este estudio, por ejemplo, igual de anormalidades en hombro, en resonancia magnética de hombro, en atletas jóvenes se vio que hallazgos patológicos en labrum, a veces en la física de crecimiento, no tanto como el hombro de pequeñas ligas, pero se presentaba, y en resonancia magnética, y en manguito rotador, perdón, fueron encontrados incluso en pacientes asintomáticos en un alto porcentaje. Volviendo al estudio de Río 2016, esto ya en atletas más adultos, pero se evaluaron con resonancia magnética 55 atletas, y de los 55, 53 presentaron hallazgos. Y aquellos que estuvieron en Río incluso pueden detallar mucho más el desarrollo de ese estudio con los autores. Yo quiero hacer también una mención muy específica y reforzar la idea de los expositores sobre el uso de la sonografía musculoesquelética en el deporte. Realmente esto sigue creciendo, es una herramienta útil, algunos lo catalogan como el estetoscopio ya del
del fisiatra y del médico que hace medicina musculoesquelética, y la evidencia sigue agrupándose a su favor. No obstante, el gran punto, ¿verdad?, en discusión es que amerita entrenamiento. Mientras más escanea, más destreza vas a tener para identificar la condición y más destreza vas a tener para identificar las patologías. Pero es muy útil para guiar procedimientos y para hacer la evaluación dinámica, específicamente en el pinzamiento, como mencionábamos anteriormente. Yéndonos al tema de la rehabilitación, en el caso del artículo que publicamos, nosotros planteábamos un marco de trabajo que está fundamentado en lo que se está haciendo actualmente en rehabilitación, que es hacer programas por fases, no solamente guiados por tiempo, el tiempo es solamente un marco, sino guiados por objetivos. Es decir, que nosotros, para poder progresar un atleta de una fase a otra, tenemos que tratar de que cumpla los objetivos y no necesariamente el tiempo. Esa es una discusión que lo que sustenta es que no porque hayan pasado 6 semanas nosotros ya lo vamos a permitir lanzar, o no porque hayan pasado 3 meses ya el atleta está listo para lanzar, sino que nosotros tenemos que haber corregido dolor, arco de movimiento, dolor y limitación funcional, arco de movimiento, y corregir los factores de riesgo biomecánicos que ya se han identificado antes de permitirle otra vez retornar al deporte para evitar recurrencia de la lesión. Claves fundamentales para la rehabilitación en el hombro del atleta es normalizar lo que es la movilidad del hombro, otra vez la escápula como protagonista, lograr que esa estabilidad se dé de forma estática y dinámica, y que la cadena cinética, el core y todos los miembros y los 2 miembros inferiores también estén todos a punto para que le permita un mejor desempeño y un menor riesgo de lesiones. En el caso de la prevención, hay programas que se han difundido en diferentes disciplinas. Este que le presento aquí está disponible y lo desarrolló la Comisión Médica de la Federación Internacional de Natación, y está disponible en YouTube. Es un videito corto de cerca de 13-14 minutos, bastante práctico, y que lo usamos a diario porque fue diseñado para atletas, por lo que ustedes lo pueden usar y compartir con sus deportistas. Y aunque está enfocado en natación, valora todos estos factores de riesgo que ya nosotros hemos visto y le podría servir para otros deportes. En el caso de los lanzadores, el doctor Kevin Will, que es doctor en terapia física, es uno de los que más ha escrito en torno a los ejercicios y los programas de ejercicios para lanzadores y para, en el caso específico de beisbolistas. Y están los programas de Thrower Stand y los Advanced Thrower Stand, que son ya el programa más avanzado, que eso que le menciono aquí. Es un programa específico para lanzadores que trata de abordar todos esos componentes, todos esos elementos que hemos venido mencionando, desde la activación a nivel de los estabilizadores de escápula, la estabilización a nivel del hombro como tal, el glenohumeral, e incluso integra algunos ejercicios que ayudan a estabilizar codo y muñeca para evitar lesiones en el codo y no solamente en el hombro. Algunos mensajitos para llevar a la casa y puntualizar es que debemos de evaluar y conocer los factores de riesgo y cómo altera esto la biomecánica. Siempre es importante discutir las ventajas y las desventajas de cada intervención que se vaya a realizar en algún paciente que tenga dolor en el hombro. Regularmente, la vía conservadora va a tener mucho más cabida que las intervenciones quirúrgicas, y eso es bueno notarlo. No obstante, si el paciente es candidato a cirugía, ojalá que no sea así, pero si el paciente es candidato a cirugía, entonces lo mejor es que se opere y después rehabilitar, y no rehabilitar una lesión irrecuperable. En el peor de los casos, podríamos hacer algo que se llama prehabilitación y utilizar los programas de prevención. Realmente son útiles y deberíamos tratar de integrarlo en lo que es el acondicionamiento físico de nuestros deportistas. La rehabilitación, insisto, en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, es el camino a seguir, y ya el programa por fases es lo que ha mostrado mucho más evidencia, fundamentado más en cubrir los objetivos y no solamente cubrir tiempo. No es un marco de tiempo, sino
marco de trabajo en el cual debemos de cumplir objetivos. Habiendo dicho todo eso, de verdad que los invito y particularmente ayer mencionaban el interés de que habláramos algunos temas quizá correlacionados o relacionados con el béisbol. Este es uno muy específico y de verdad que yo veo muchos beisbolistas jóvenes en la consulta y hay muchas cosas que tienen que ver fundamentalmente con el acondicionamiento físico, que si ustedes logran encadenar estas cosas que mencionamos a su programa de entrenamiento general, entonces van a tener menos lesiones y además van a tener mejor desempeño de sus deportistas. Este es mi correo y mis redes sociales y cualquier cosa estoy disponible para sus preguntas en este momento. Bien, muchas gracias al doctor de la Rosa. Una conferencia de altísimo nivel y completa todo el patrón. Primero extremidades inferiores y luego el brazo de lanzar en atletas jóvenes. Una conferencia sumamente edificante, importante y necesaria en este país, que tiene miles y miles de niños entre 10 y 18 años o 16 años haciendo béisbol infantil y que se presentan muchas lesiones. Esperamos que esta conferencia pueda llegar a los grupos que se entrenan niños y cualquier otra información que requieran. Ahí tienen el correo del doctor de la Rosa que puede orientarlos. Es un experto en este tema. Le agradecemos mucho al doctor de la Rosa por su disposición y su colaboración con la Federación de Medicina del Deporte. Muchas gracias, doctor, y esperamos tenerlo pronto en otro evento como este, dirigido al sector del deporte en República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.